Después de haber sido declarado ganador en las elecciones del 28 de julio, sin el detalle de los votos, Nicolás Maduro se refugia en su única guarida, el poder, de modo de no ser procesado por crímenes de lesa humanidad en el exterior. Fue contundente el centro Carter antes de levantar campamento en Caracas. En resumen, las elecciones no pueden considerarse democráticas, dijeron. Tampoco pueden considerarse democráticos los 11 años largos del régimen de Maduro y los anteriores de su mentor, Hugo Chávez, con un saldo lamentable de violaciones de los derechos humanos y de libertades coartadas, entre ellas la de expresión y de prensa. Cada día, Fundaredes, organización no gubernamental que documenta violaciones del derecho a la vida en los estados de Amazonas, Apure, Bolívar, Falcón, Táchira y Zulia, da cuenta del tiempo transcurrido desde el arresto de su director general, Javier Tarazona. Eso fue el 2 de julio de 2021. Más de 3 años. Lo acusaron de terrorismo, incitación al odio, traición a la patria. Fundaredes ha recibido este año el premio Graciela Fernández Mejía a la defensa de los derechos humanos, instituido por CADAL en 2023. Y estamos en contacto con su directora encargada, que es Clara Ramírez, que está en Táchira, justamente para contarnos cuál es la situación en Venezuela y también para saber cuál es la situación de Javier Tarazona. Clara, gusto recibirte. Hola, muchísimas gracias y no, sin duda gracias a ustedes por la invitación. ¿En qué contexto se está viviendo hoy en Venezuela y sobre todo en Táchira? Normalmente tenemos contacto con Caracas, pero queremos saber qué ocurre allí. Bueno, hoy el ambiente sigue siendo un ambiente de incertidumbre. El lunes era un ambiente de frustración que se sentía, había una tensa calma en todo el país, pero sobre todo aquí en Táchira se sentía la frustración, parecía un 1 de enero y era lo que todo el mundo comentaba, no había nadie en las calles, nadie fue a trabajar. Primero porque todo el mundo está a la expectativa de qué va a suceder, pero sin embargo también para resguardar su vida y su integridad, porque lamentablemente ante la visibilización que ha tenido ante las protestas espontáneas, porque nadie ha convocado protestas en el país, el lunes a mediodía empezamos a ver cómo en Caracas, y esto fue una réplica, esto fue un efecto dominó en todo el país, la gente comenzó a cacerolear para expresar su malestar con los resultados que había emitido el Consejo Nacional Electoral. Esto sucedió lo mismo aquí en San Cristóbal, sucedió lo mismo en diversas partes del estado Táchira, y hoy por hoy la situación sigue siendo lo mismo, hay concentraciones espontáneas, hay manifestaciones espontáneas de la gente llamando a que Nicolás Maduro, a que el CNE por fin tengan una decisión sensata y reconozcan el triunfo de Edmundo González. Ahora bien, lamentablemente todo esto no ha sido pacífico, las protestas son pacíficas, pero la represión ha sido brutal. Táchira no ha escapado de esto. Hoy por hoy, algunas organizaciones aliadas reportan decenas de personas detenidas arbitrariamente. La misma noche de las elecciones tuvimos un fallecido en el municipio Guásimo, cercano aquí a San Cristóbal. Así que la situación de Táchira es la situación de todo el país y pues la gente sigue a la expectativa de cuál va a ser el desenlace de esta situación. ¿Crees que ha sido una concesión de Maduro la solicitud de peritaje de los resultados de las elecciones al Tribunal Supremo de Justicia? No, realmente no ha sido ninguna concesión. Él está acudiendo a su Tribunal Supremo de Justicia, el que siempre le saca sentencias acomodadas, este poder judicial que está secuestrado finalmente por ellos. Nosotros sabemos, los organismos internacionales, la misión de determinación de hechos, el Alto Comisionado de Naciones Unidas ha hablado y ha referido a que en Venezuela no existe independencia judicial, pero hoy Nicolás Maduro acude a una sala electoral a solicitar que ratifique que pues finalmente él es ganador. Entonces, evidentemente, ayer muchas personas, muchos analistas comentaban, bueno, está siguiendo lo que le dijo Lula. Lula dijo que había una situación grave y que eso debía ir por la vía judicial, y es lo que Maduro está haciendo. Pero finalmente, quienes conocemos el trasfondo y quienes le han seguido el paso a la situación de Venezuela, saben que lo que está haciendo es cobrar y darse el vuelto él, y que finalmente lo que está como cubriendo su espalda, pero en este punto no va a haber nada creíble y él no está haciendo ningún tipo de concesión. Él se está descuidando su espalda para que alguien más fuera del CNE lo ratifique a él como que efectivamente resultó electo.
Normalmente manejamos cifras que son frías de muertos, detenidos, arrestados, desaparecidos, que van pasando los años y son situaciones que no se resuelven. Y es el caso de Javier Tarazona, justamente, que lleva 3 años y un mes, si no me equivoco, 1126 días detenido. Y tengo entendido que es el activista preso por mayor tiempo en Venezuela. Correcto, mañana se cumple ya un nuevo mes de detención arbitraria de Javier Tarazona. Lamentablemente, cuando a Javier lo detuvieron, nosotros creíamos que era simplemente como un llamado de atención, por decirlo de alguna manera, como que mira, esto te puede pasar otra vez si no bajas el volumen a tus denuncias, porque era algo que ya había pasado con periodistas, que había pasado con otros activistas y con otros defensores de derechos humanos en Venezuela, pero hoy por hoy lamentablemente tenemos que seguirle sumando días a esta detención arbitraria de Javier Tarazona, quien hasta hace unos meses atrás era el único defensor de derechos humanos que estaba privado arbitrariamente de su libertad. Hoy está también Rocío San Miguel, quien también se encuentra en el helicoide donde se encuentra Javier Tarazona. Y sí, Javier Tarazona es el defensor de derechos humanos que más ha permanecido ilegalmente tras las rejas en este país. ¿Cómo impacta esto en tu trabajo como defensora de derechos humanos, justamente? Bueno, sin lugar a dudas, en la detención de Javier, el movimiento de derechos humanos lo tomó como un aviso, como una amenaza, y sin lugar a dudas para nosotros en Fundarredes también fue así, porque bueno, Javier Tarazona es el director general de esta organización. Y nosotros antes de la detención de Javier ya habíamos recibido amenazas, ya habíamos recibido algunos actos de hostigamiento en nuestra contra, en contra de la organización. La casa de Javier había sido rayada en una oportunidad. Y sin lugar a dudas, este trabajo representa riesgos y los riesgos los vemos materializados en casos como el de Javier Tarazona. Pero aunque hay amenazas, aunque hay riesgos, hoy por hoy nosotros desde Funderredes, por ejemplo, tenemos una víctima más a la cual apoyar y es una víctima principal que es nuestro director. Así que pese al miedo, pese a las amenazas, nosotros seguimos trabajando. Sí tenemos un impacto porque al principio quedamos desamparados, no sabíamos qué hacer, si continuar o bajar la Santa María. Pero finalmente, tanto Javier como las víctimas de violaciones de derechos humanos en la frontera venezolana necesitan de alguien que siga mostrando, denunciando lo que ocurre y aquí estamos. ¿Tuvieron algún contacto con el régimen, con funcionarios para saber cuál es la situación de Javier? Nosotros, cuando a Javier Tarazona lo detuvieron, incluso ese mismo día acudimos a las sedes de la FAES, que nos habían indicado que eran quienes se los habían llevado en la ciudad de Coro para saber cuál era el paradero de Javier. Siempre lo negaron y nosotros hemos acudido a hacer los procesos legales establecidos en la legislación venezolana. Hemos acudido al Ministerio Público, hemos acudido a la Defensoría del Pueblo, su familia sí ha acudido a otras instancias para saber cuál es la situación real de Javier, pero también para pedir por su libertad. Nosotros no hemos tenido respuesta nunca de la Defensoría del Pueblo a quien le hemos pedido que en uso de sus atribuciones se aboque a conocer cuál es la situación de Javier Tarazona, que vaya al helicoide y en los episodios fuertes de deterioro de salud que ha tenido Javier le hemos pedido que vaya a constatar cuál es su estado de salud y eso no ha ocurrido. Entonces, la respuesta siempre va a ser la misma y es que no hay respuesta y siempre van a tratar de invisibilizar estas situaciones. Así que acudir al Estado, nosotros lo hacemos para que quede constancia de que fuimos, pero sabemos que no vamos a tener una respuesta. ¿Cuál es el rol de los organismos internacionales, inclusive de los gobiernos internacionales, en la situación de Javier Tarazona en particular y en la situación de Venezuela en general? Bueno, la comunidad internacional tiene un papel determinante porque siempre ha servido para hacer ese contrapeso, para saber que tenemos el apoyo. Primero, eso es muy importante, saber que tenemos el apoyo, saber que esta situación le importa a alguien más allá de los venezolanos. Así que eso es un primer punto súper importante. Segundo, es que en algunos mecanismos de protección de derechos humanos hemos necesitado el apoyo de la comunidad internacional y lo hemos conseguido. Por ejemplo, con la misión de determinación de hechos, que es un mecanismo especial que tiene Venezuela. Es una misión que ha presentado informes contundentes e impecables sobre lo que ocurre en Venezuela,
que ha pedido por la liberación de Javier Tarazona, y en el Consejo de Derechos Humanos hemos tenido el apoyo de diferentes países hablando directamente de Javier y exigiendo la libertad, y pues al representante del Estado venezolano diciéndole como que mire, sabemos que sigue manteniendo a un defensor de derechos humanos allí detenido. Así que en la situación de Javier Tarazona, en la situación de Rocío San Miguel, en la situación de los periodistas, de los sindicalistas, de los defensores de derechos humanos, es crucial el apoyo de la comunidad internacional, más allá de un pronunciamiento y decir, bueno, estamos preocupados, es que hayan acciones concretas que lleven, bien sea independientemente o en coalición, a hacer una presión sobre el Estado venezolano o sobre los mecanismos o sobre aquellos actores que sí tienen un poder trascendental o un poder de decisión sobre la situación de Venezuela. Son presos políticos y el régimen de Maduro lo llama políticos presos, con lo cual también apela al derecho de evitar la injerencia externa, es decir, es una coartada, digamos, para evitar sanciones, más allá de que las sanciones están, y más allá de que si Maduro sale del poder, que es su guarida, su última guarida, evidentemente, si no le dan asilo en algún país afín, las va a pasar mal. Así es. Javier incluso ha sido calificado como preso de conciencia, y también, bueno, sin lugar a dudas, es un preso político, uno de los tantos presos políticos que existen en este país, de acuerdo al conteo de las organizaciones que manejan el tema de presos políticos. En Venezuela tenemos hoy por hoy más de 300 presos políticos, así que es una situación grave y evidentemente no lo reconocen porque, bueno, son graves violaciones de derechos humanos. Es reconocer que a todas aquellas personas que son tus detractores, tú los metes presos. Es algo que ya es evidente, es algo que nunca ha sido disimulado, ni siquiera en el gobierno de Chávez. Todavía hay gente detenida desde el gobierno de Chávez y que el gobierno de Maduro tampoco ha querido disimular. Y sin lugar a dudas, hemos tenido presos políticos que han fallecido bajo custodia del Estado venezolano, y esto es gravísimo. Tenemos presos políticos cuya salud no se les está atendiendo, y es evidente que a ellos no les importa la vida de los demás, pero lo único que les importa, y como lo mencionaba, es mantener su resguardo, es mantenerme en el poder porque yo sé las consecuencias de lo que estoy haciendo, yo sé que las consecuencias van a ser graves. Hoy por hoy enfrentan una investigación ante la Corte Penal Internacional, que sabemos cuáles son las consecuencias para ellos. Así que sin lugar a dudas, seguir enconchados aquí en el poder es lo que no les permite entregar, es lo que no les permite reconocer, porque las consecuencias sobre Nicolás Maduro y las consecuencias sobre todos aquellos que de alguna manera son responsables por violaciones de derechos humanos y por haber cometido crímenes de lesa humanidad son realmente fuertes. Las acusaciones de terrorismo, incitación a la violencia, traición a la patria, son las mismas de las dictaduras cubana y nicaragüense. Parece que es la misma escuela. Sí, es básicamente el mismo libreto. Cuando uno habla con defensores de Nicaragua, cuando uno habla con defensores de Cuba, ellos manifiestan que son los mismos delitos que siempre les están imputando. En Venezuela se habla de una ley del odio, que es la que se le aplica a todos los detractores del gobierno. Y pues, lamentablemente son los delitos que hoy le están imputando a Javier Tarazona, pero también se los están imputando a Omar de Dios García y a Rafael Tarazona, que fueron detenidos junto con Javier, y que si bien hoy están excarcelados, pues lamentablemente tienen que estar acudiendo también a las audiencias de juicio. Ayer hubo audiencia que fue otra vez suspendida, prolongada para para el 13 de agosto nuevamente. Entonces, vemos cómo el Estado, a través de leyes hechas a su medida, pues justifica de alguna u otra manera la persecución contra todas las personas que se dediquen a disentirlos, pero también a mostrar cuál es la realidad de lo que sucede en Venezuela, como es el caso de Javier Tarazona. Hablamos de lo que sucede en Venezuela, hablamos de muertes, detenciones, heridos, desapariciones y de incoherencias regionales. Por ejemplo, países como Argentina o grupos de países de Argentina, donde ha habido miles de desaparecidos. Determinada facción argentina apoya al régimen de Maduro, y lo mismo ocurre con 100 organizaciones no gubernamentales del continente.
incluido el PT, por ejemplo, el partido de Lula, y así sucesivamente. No se explica, ¿no? Sí, algunos argumentan por temas ideológicos que siguen la línea de que, bueno, es que Venezuela es el paraíso. Lo que ocurre en Venezuela realmente minimizan o quieren desconocer de alguna manera lo que aquí ocurre, que es muy grave, y es donde nosotros encontramos, y como diríamos nosotros en Venezuela, hacemos cortocircuito, porque finalmente si todos estamos trabajando en lo mismo, por ejemplo, y me hago referencia a las organizaciones de la sociedad civil, donde todos buscamos que no existan violaciones de derechos humanos en nuestro país, como finalmente por un tema que algunos argumentan es ideológico, desconozcas o quieras hacerte el ciego con respecto a lo que sucede en Venezuela. Y encontramos contradicciones, como en algunos casos sí quieres denunciar ciertas situaciones en tu país o en otros países, pero ante situaciones tan flagrantes, tan evidentes, quieres hacerte el de la vista gorda. Y no está pasando ahorita con lo que sucede en Venezuela respecto al tema de elecciones. Es que ha sido histórico con respecto a lo que pasa en Venezuela. Lo vivimos en las protestas del 2014, cuando se intentaron minimizar lo que allí sucedió, la cantidad de muertos, la cantidad de personas detenidas. Se intentó minimizar en las protestas del 2017, se intenta minimizar ahorita, pero es que a lo largo de los años, con cada preso político, con cada denuncia que se hace respecto a la situación de Venezuela, pues no quieren finalmente ver lo que está allí. Apunto un dato nada más. El premio que le concede Cadala Fundaredes lleva el nombre de Graciela Fernández Meijide, madre de desaparecidos. Y Norma Morandini participa del jurado, también es una madre, fueron madres de Plaza de Mayo. Sin embargo, la asociación como tal, la Asociación de Madres de Plaza de Mayo, ha alentado y alienta a la revolución bolivariana como el paraíso terrenal. Es una curiosidad nada más, Clara. Y solo para apuntar. Te agradezco mucho tu tiempo. Ha sido un gusto. Muchísimas gracias nuevamente, y este espacio ha sido magnífico. Muchas gracias. Ha sido Clara Ramírez, directora encargada de Fundaredes, en esto que es cuarto de hora, estos 15 minutos y monedas semanales de Cadal TV, que se retransmiten por el canal E de Buenos Aires. Nos encontramos en la próxima.